Buen día con todos, mi nombre es Jorge Santamaría, estudiante de primer semestre de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal Amazónica. Para mi trabajo de la asignatura Redacción de Informes Técnicos, he seleccionado el tema Nivel de habilidades tecnológicas y competencias digitales del docente en Ecuador, una revisión documental. Entonces, como introducción tenemos que hoy en día las tecnologías de la información están presentes en todos los ámbitos, ya sea el ámbito profesional, el ámbito educativo. Específicamente, hablando en el ámbito educativo, sabemos que hoy en día las tecnologías en la información y comunicación tienen la capacidad de transformar y mejorar la calidad del aprendizaje del estudiantado en el aula. En este sentido, afrontamos varias problemáticas. Primero, que existe una brecha digital. También que el acceso básico a dispositivos no garantiza un uso efectivo de los mismos. Y otro problema también es que faltan conocimientos metodológicos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para innovar, ya que el problema no solo es la falta de computadores, sino la incapacidad de utilizar la tecnología para poder transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La UNESCO en el año 2019 plantea un marco de competencias que son las ideales. Estas vienen desde las nociones básicas, cuál es un nivel de adquisición inicial en el manejo de las tecnologías. Sin embargo, nos dice que nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar en la aplicación directa de estas tecnologías en nuestras asignaturas y por último tenemos que hacer la creación de material didáctico digital que sea innovador e interactivo y que está adaptada a la realidad y a nuestro contexto. En este sentido, aquí tenemos varios puntos que nos habla, es la alfabetización informacional, comunicación en redes, creación de materiales didácticos innovadores, la seguridad en línea y la resolución de problemas técnicos mediante el uso de las tecnologías. Los métodos que utilicé para realizar este trabajo, este informe técnico, fueron los siguientes. Partimos de un diseño descriptivo. Aquí utilizamos una investigación netamente documental, nos basamos en literatura especializada en esta área y las fuentes oficiales que utilizamos primero es el Marco Común de Competencias de la UNESCO, también la Agenda Educativa Digital y también nos basamos en estudios regionales y estudios adaptados a nuestra realidad local, como lo son estudios realizados en Ambato, en Puerto Viejo, en el cantón Rumiñahui y Mejía y zonas rurales, de autores como los que se muestran en la diapositiva. Y analizamos varias variables, nos enfocamos en las variables siguientes, como lo son el nivel digital, la infraestructura disponible en las instituciones, la frecuencia de uso de estas tecnologías y la percepción de capacitación que tiene el docente por parte de ya sea del Estado o de la propia institución. Entonces, los principales resultados que pudimos obtener aquí, primero vamos a hablar de infraestructura. El 41% de instituciones públicas cuenta con conectividad y equipos adecuados, según datos del Ministerio de Educación. Sin embargo, el 70% de las instituciones rurales carecen de Internet o tienen conexiones inestables. Entonces, este es un porcentaje elevado. En cantones como Rumiñahui y Mejía, el 28% de docentes no tiene acceso a Internet y el 30% no posee una computadora propia para poder ellos planificar sus clases. Otros resultados, hablando en el diagnóstico de habilidades que posee el docente, es que el 79% de docentes en Ecuador, México y Perú se encuentran con niveles deficientes o básicos, y esto es según información del Ministerio de Educación en el año 2023. Aquí ya tenemos un panorama más regional, que nos muestran que el 39% de docentes se encuentran en un nivel inferior a básico, el 40% se encuentran en un nivel básico y apenas un 13% se encuentran en un nivel avanzado. Aquí tenemos una observación que nos menciona que el nivel de competencias está directamente truncado por la carencia de material en instituciones y en los propios hogares de los docentes. Otro resultado interesante es que las tecnologías en el aula se utilizan en un porcentaje del 92.9% solo para reproducir videos y audios. Otro porcentaje muy elevado, con un 78.6%, es que las tecnologías de la información se utilizan para mensajería y WhatsApp.
El 64.3% de docentes también reporta que utiliza juegos interactivos ya elaborados. Y también un 35.7% de docentes para ofimática avanzada. Y por último, un 7.1% de docentes para la creación de páginas web o blogs. Como podemos evidenciar aquí, la mayor parte de docentes utiliza las tecnologías de la información para un uso muy básico o también utilizan recursos ya existentes, sin embargo, ellos no los generan. Y porcentajes bajos de docentes, ya sea para ofimática avanzada, y este porcentaje que debería crecer para la creación de páginas web o blogs. Esto es muy importante, ya que cuando nosotros creamos páginas web o blogs, estamos compartiendo el conocimiento con todas las personas. Y esa es la meta a la que aspiramos llegar. También tenemos resultados con respecto a la percepción del docente frente al cambio. Tenemos que un 80% considera que la capacitación que ha recibido, ya sea por parte de la institución o por parte del Estado, es insuficiente. Un 90% percibe que el apoyo gubernamental es limitado y poco constante. Es decir, hay cursos, pero estos no son constantes. Y también se refleja en los docentes, de acuerdo al estudio que realizamos, que existe una alta resistencia al cambio, pero esto está derivado porque el docente tiene una alta tasa administrativa de trabajo. Ellos tienen que calificar tareas, tienen que planificar clases y no reciben los estímulos necesarios para realizar estas actividades que las realizan fuera de su horario laboral. Aquí tenemos una observación importante que nos dice que cuando los docentes reciben capacitación de forma constante y bien planificada, el uso en las tecnologías de la información aumenta significativamente con buenas prácticas. Como discusión también tenemos que el día de hoy tenemos docentes que solo son transmisores en el uso de la tecnología. Usan las tecnologías de la información, como ya se mencionó anteriormente, para consumir contenido y una comunicación básica. Entonces, de acuerdo al marco de competencias de la UNESCO, la mayor parte de docentes se encuentran estancados en unas nociones básicas, en un uso básico de las tecnologías. Y el 85% de los docentes rurales indica que los recursos que ellos utilizan, los recursos didácticos digitales, son genéricos y no se adecúan a las necesidades específicas del contexto en el que trabajan estos docentes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos llegar a docentes que sean creadores, es decir, que diseñen recursos multimedia didácticos interactivos propios, adaptados a su contexto, también que transformen activamente sus métodos de evaluación y que aprovechen las aulas virtuales en su totalidad, que no tengan temor en el uso de tecnologías. Entonces, ¿cómo logramos esto? Como se muestra, la solución no radica únicamente en entregar computadores o dotar con Internet de forma esporádica. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos programas de capacitación pedagógica permanentes y prácticos que estén dirigidos a los docentes y que los guíen paso a paso. También necesitamos reducir drásticamente las cargas administrativas para mitigar el agotamiento laboral que sienten los docentes. Y también tenemos que crear contenidos que respeten la realidad del contexto en el que se desarrollan los docentes. Como conclusiones finales del estudio, del informe técnico que he presentado, tenemos que la mayor parte de docentes se encuentran en un nivel predominantemente básico, es decir, utilizan las tecnologías de la información y comunicación con un enfoque de reproducir ya sea videos o textos o un enfoque de enviar mensajes, un enfoque de mensajería. Por lo tanto, es importante desarrollar habilidades que vayan hacia la creación de material didáctico y la resolución de problemas. También tenemos que la infraestructura es un punto crítico. Debemos de dotar en su totalidad a todos los docentes de Internet y equipos para que ellos puedan realizar sus actividades fuera del hogar. Y por último, se deben implementar políticas públicas, las cuales garanticen que el docente reciba capacitación constante, reciba un acompañamiento pedagógico permanente y también que estas políticas ayuden a reducir la alta carga de trabajo que tiene el docente para que pueda así utilizar las TICs, capacitarse en el uso de las TICs y producir material didáctico innovador que esté adaptado al contexto de la realidad donde se desarrollan los docentes. Muchas gracias.